Bueno, hermanos, gracias por quedarse, por acompañarnos en este segundo tiempo de Escuela de Formación. Quiero comentar algo, tal vez sea muy nuevo para ustedes, hasta tal vez un poquito extraño y va a ser un poquito polémico, porque son quizás algo nuevo que como iglesia abordamos. Ahí en el anuncio que hacía por las redes, les decía que en esta semana se conmemora el natalicio de Domingo de Guzmán, o conocido como Santo Domingo de Guzmán, es el 8 de agosto. Bueno, este hombre, creemos que el Señor de alguna manera lo usó porque buscó que los predicadores se prepararan, los predicadores de su tiempo, en teología, en filosofía y en otras áreas de ese tiempo, ¿no? Para prepararse, para llevar la palabra de Dios más claramente. Dentro de estos personajes que siguieron la orden dominica, hay dos por lo menos que voy a mencionar, y uno de ellos es muy conocido por nosotros porque al igual como aquí en Tehuantepec, Domingo de Guzmán es conocido como el patrón en Tehuantepec, en Juchitán es Vicente Ferrer, ¿no? Y fue uno de las que fue de la orden dominica, y Dios también lo usó para llevar el evangelio, ¿no? A los musulmanes y a muchas partes. Y otro de los pensadores de la teología es Tomás de Aquino. Y bueno, como iglesia, también nosotros tomamos algunos aspectos del pensamiento teológico de Tomás de Aquino. Y bueno, hoy nuestro hermano Raimundo, pastor, doctor, va a compartir con nosotros algo acerca del pensamiento teológico y filosófico de Tomás de Aquino. Así que le voy a dar lugar a mi hermano, pastor Raimundo. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a hablar de un tema que no es tan sencillo. A esto le dedico aproximadamente 3-4 clases de hora y media con mis estudiantes, aunque en este caso vamos a hacer un concentradito muy rápido. Yo espero que no sea como una agua de limón amarga, que luego está muy concentrado el limón y pues no sale. Entonces ahorita espero que pueda ayudarle un poco y le voy a platicar rápidamente un contexto general. En la teología manejamos paradigmas, y no solamente en la teología, en todas las ciencias hay paradigmas. Un paradigma es un modelo, una forma de hacer las cosas, ¿vale? Vamos a decirlo así de manera muy general. Y en este caso hay paradigmas en teología, hay formas de hacer teología. La teología no es una cosa que nos cayó del cielo y nos cayó un día la teología de Luis Berkhoff y ¡pam!, ¿no? Es revelación divina. No, lo único que es revelación divina y que es inspirada por Dios y tiene toda la autoridad y es infalible e inerrante es la Biblia. Las teologías son el esfuerzo humano, científico, por tratar de entender la fe de los creyentes. ¿Se acuerda lo que hablábamos en la predicación de cómo las ciencias tratan de descubrir las normas de Dios? Pero ninguna de esas ciencias es definitiva, o ninguna de esas aproximaciones a las ciencias es definitiva, sino que siempre están en constante cambio las ciencias, están mejorando, están transformándose. Lo mismo sucede con la teología. Hay un modelo o un paradigma que se llamaba el paradigma patrístico. Pues lo utilizaban los padres de la iglesia. Y eso abarcó del siglo II hasta el siglo aproximadamente VI después de Cristo. Pero luego surge otro paradigma, otra forma de hacer teología, y es el paradigma escolástico.
Y el paradigma escolástico o la escolástica como manera de hacer teología va desde el siglo VII hasta el siglo XV, por ahí de 1470, 1490, acaba esta manera de hacer teología como la manera dominante, ¿vale? Bueno, pero ¿qué es escolástica? La escolástica surge, o quiere decir, de la escuela, por eso es escolástica, porque es escolar, surge de las universidades. Ustedes saben que en la Edad Media se crearon las primeras universidades. De hecho, ¿saben por qué se utiliza la palabra cátedra? Se habla para la materia, ¿verdad? Nos va a impartir cátedra, ¿no? Nos va a dar la lección de hoy. Bueno, en realidad el término cátedra viene de la catedral. Y la catedral era donde estaba la cátedra. La cátedra era la silla, es una palabra latina que quiere decir silla, donde se sentaba el obispo, o el pastor, o el sacerdote, para enseñar, ¿vale? Cátedra. Entonces viene de esos lugares, había escuelas catedralicias, estaban en las catedrales. Había escuelas monásticas que las tenían los monjes, por ejemplo, los dominicos. Había escuelas también palatinas, que eran como de principados que había en una zona, una cierta región, y eran patrocinadas por los príncipes. Por eso les llamaban escuelas palatinas. También había escuelas reales. No es que hubiera escuelas de mentiras y que hubiera escuelas reales, se refería a que eran patrocinadas por el rey. Y también había escuelas pontificias, ¿vale? Y quería decir que eran patrocinadas por el pontífice de Roma, en este caso, por el Papa. Aquí en México hubo una escuela o una universidad real y pontificia de México. Y esa Universidad Real y Pontificia de México estaba patrocinada por el rey de España y por el Papa, ¿vale? Hoy solo existe la Universidad Pontificia de México, que es patrocinada por el Papa. Cuando dice patrocinada no significa que necesariamente el Papa esté dando mucho dinero, ¿no? Pero que está en relación con ellos. Entonces, de estas escuelas surgieron estos esfuerzos académicos de hacer teología o de explicar la doctrina cristiana. Por ello, este tipo de teología, la que enseñamos en los seminarios, es altamente académica. Tiene un marco filosófico a partir del cual fundamenta, ordena y explica la doctrina cristiana. Y ese fundamento es el aristotelismo, especialmente en la escuela tomista, que se volvió la mayor influencia en esa época, a partir del siglo XII. En palabras de Berkov, el escolasticismo se convirtió en vasallo de la dominante influencia de la filosofía platónica y aristotélica, nominalista y realista, desenvolviéndose en dirección muy precaria. Esa es la primera característica del escolasticismo. Está influido por alguna filosofía griega. Puede ser platónica o puede ser aristotélica, puede ser nominalista, puede ser realista, etcétera, etcétera. La segunda característica del escolasticismo es que propició considerar a las Escrituras únicamente a la luz de los comentarios hechos por los padres de la Iglesia, quienes habrían de ser otra de las fuentes de autoridad para esta forma de hacer teología. Entonces, por ejemplo, cuando tú querías estudiar la Biblia, hacer teología, tenías que tomar la filosofía de Aristóteles o de algún filósofo y tomar los comentarios de los padres de la Iglesia, y entonces podías explicar la Biblia, ¿vale? ¿Se imagina? Un pagano como Aristóteles explicándonos la Biblia. Eso está raro, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó, eso es lo que hicieron, pero también utilizaron a los padres de la Iglesia. ¿Quién eran los padres de la Iglesia? No eran los curas que usted ve hoy.
Los padres de la iglesia se referían a todos esos cristianos, por ejemplo, que tuvieron un contacto casi directo con los apóstoles. Eran los primeritos teólogos, entre ellos Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, etcétera, etcétera. Entre los ejemplos más notables de teólogos que usaron este método escolástico, encontramos a Anselmo de Canterbury, que vivió del 1033 al 1109. Y hace una apología o una defensa de la existencia de Dios a través del llamado argumento ontológico. También en su obra Cur Deus Homo, que quiere decir ¿por qué se hizo hombre Dios? Esa es la pregunta. Argumenta que la razón por la que Cristo se encarnó es debido a que tenía que satisfacer la justicia y el honor de Dios. Nuestro amigo Anselmo, o Chelmo como luego le dicen, no es cierto, no le dicen así. Anselmo lo que decía era que Dios era como un caballero medieval que habían ofendido su honor. ¿Y qué hacían estos caballeros medievales cuando ofendían su honor? ¿Alguien se acuerda? Retaban a un ¿qué? A un duelo, ¿no? Decía, usted ha ofendido mi honor, así que lo reto a un duelo, ¿no? Y vamos a elegir en las espadas, ¿no? Y uno elegía un hacha y otro elegía una espada y ahí se ponían a pelear, ¿sabe? O también hacían justas. Seguramente usted se acuerda de las justas porque ha visto alguna película o ha leído algún libro o ha visto algún video acerca de estos caballeros que iban en sus caballos y uno frente a otro se peleaban y entonces nada más, ¡paz!, ¿no? Tiraban al otro y luego ya lo mataban. Bueno, eso era una justa y algunas veces era usado para ajustar cuentas, ¿no? Entonces, haga de cuenta que lo que había pasado es que Dios había sido ofendido en su honor por nuestra caída, por nuestro pecado. Y entonces, él tenía, o su ira, o su honor tenía que ser satisfecho. ¿Sí? Por eso tenía que venir Cristo a morir. Porque nadie podía satisfacer la ira de Dios más que Dios mismo. Otro teólogo importante de esta escuela es Pedro Lombardo, que vive del 1100 al 1160. Fue un teólogo del siglo XII quien compuso una obra importantísima llamada las Sententiarium Libri Quartur, que consistía, o los 4 libros de las sentencias, que consistía en una recopilación de afirmaciones o sentencias de los padres de la Iglesia acerca de los temas de la teología. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía Pedrito, no? Pedrito Lombardo decía, bueno, vamos a hablar de Dios. Y entonces juntaba todas las citas que había o que tenía de los padres de la Iglesia que hablaban de Dios. Y los ponía allí, ¿sí? Luego decía, vamos a hablar ahora de la Trinidad. Y ponía todas las citas de los padres que decían o que hablaban de la Trinidad. Otro tema, vamos a hablar de la predestinación. Y ponía todas las citas de los padres de la Iglesia que había. Eso era algo fantástico. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no se había hecho eso. ¿Se acuerdan lo que dijimos, que los padres de la Iglesia eran importantísimos para interpretar la Escritura? Pues nadie tenía como un compendio donde fueras directamente a ver todo lo que estos padres decían de los temas de la fe. Entonces eso para un teólogo era fantástico, te hacía la mitad del trabajo, te ahorraba mucho tiempo. Y en ese tiempo que no había internet, pues era muy importante tenerlo todo junto. Y entonces ese librito se hizo muy famoso y todos lo utilizaban en sus clases de teología. Tan es así que para graduarte de doctor en teología tenías que hacer el comentario de las sentencias de Pedro Lombardo. No tenías que hacer tu tesis ahí y mostrar cuán inteligente eras. No. Lo que tenías que hacer era comentar las sentencias. Saber que entendías perfectamente las sentencias de Pedro Lombardo. Y uno de los que hizo un comentario a las sentencias, fue Tomás de Aquino. Ahora sí ya llegamos
ahí nos estamos aterrizando, ¿no? No se preocupe, tenemos que dar varias vueltas para que usted vea que estas ideas no vienen nada más de un momento muy reciente, sino que son muy antiguas. La teología es una ciencia de siglos, de milenios. Estamos trabajando en esto desde hace años. Bueno, yo apenas llevo poquito, ¿no? Bien. Tomás de Aquino vive de 1224 a 1274. Se destaca, o sea que vivió, ¿qué? ¿Cuántos años? 50 añitos, un muchachito. Se destaca como el teólogo más importante de este periodo y su influencia llega a tal grado que en nuestros tiempos sigue siendo el referente para la actividad teológica en la Iglesia Católico Romana. Cuando usted va a la Iglesia Católico Romana, obviamente no le van a hablar ahí en la misa sobre Tomás de Aquino, a menos que sea su santoral. Bueno, a lo mejor sí es su santoral, sí van a hablar de él, pero no le van a explicar la doctrina de Tomás de Aquino, pero sí va a ser el trasfondo a partir del cual se desarrolla toda la doctrina católico-romana. Desbancó totalmente a Pedro Lombardo. Su obra principal se llama Summa Theologica y aborda los principales temas de la teología, exponiendo tanto los posibles errores y contraargumentos como su respectiva solución. ¿Qué hacía Tomás de Aquino? Bueno, decía, me voy a pelear conmigo mismo, ¿no? A los teólogos nos gusta pelear. Y cuando no encontramos con quién pelear, nos peleamos con nosotros mismos, ¿vale? Y entonces empezamos a escribir en el libro y decimos, bueno, yo digo esto, fulanito dice aquello, fulanito dice aquello, fulanito dice así, y los empieza a refutar. Pero también busca refutarse a sí mismo a lo que ya dijo principalmente él, y presenta otro argumento en contra, pero refuta ese argumento, ¿vale? O sea que un libro de teología en aquel momento no era solamente presentarte cuál es la doctrina verdadera, sino que también era presentarte la doctrina verdadera, las otras doctrinas que se oponen a esa y la solución, ¿sale? Entonces tú salías, pero cansado de la clase. Eran clases muy cansadas, muy tediosas, así como esta. Su obra principal se llama Summa Theologica y aborda los principales temas de la teología, exponiendo tanto los posibles errores y contraargumentos como su respectiva solución. Es notorio que Tomás de Aquino utiliza los elementos propios de la filosofía aristotélica para fundamentar, ordenar y explicar la doctrina cristiana. De tal manera que hay quienes se han preguntado si en realidad no fue que la filosofía aristotélica llegó a moldear completamente el edificio teológico. Ahora, y esto se lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínese que el aristotelismo como teología, como filosofía, le viene a fundamentar su esquema de vida. Está bien, ¿no? Bueno, es un fundamento nada más. Pero no solamente lo va a fundamentar, también va a ordenar su casa. Le puso el fundamento a la casa, ahora va a ordenar su casa, ¿sí? Y después le va a decir, o le va a explicar qué hacer y cómo hacer en su casa. Fundamenta, ordena y explica. Imagínese eso. ¿Quién manda en su casa entonces? La persona que llegó a... Ahora sí que quién de fuera vendrá, ¿no? Que de tu casa te correrá, ¿no? Oye, ¿por qué me está diciendo cómo fundamentar, cómo ordenar y cómo explicar la doctrina? Un pagano. Alguien que no creía en el Dios de la Biblia, que no amaba a Jesús para nada. Y entonces yo lo invito a mi casa y le digo, ven, y explícanos la doctrina bíblica. ¿Cómo ven ustedes? Está raro, ¿no? Es ilógico. Bueno, el término escolástico fue utilizado para designar a los teólogos, filósofos medievales,
cuya principal característica era utilizar la filosofía griega de Platón o Aristóteles para interpretar, entender y esquematizar la fe cristiana. ¿Se imagina? Eso es algo que no es tan sencillo de hacer. Este paradigma es más utilizado entre los teólogos católicos romanos conservadores, especialmente por aquellos que sostienen el tomismo. Y en este caso, los dominicos sostienen el tomismo. ¿Cuántos ubican al Papa actual? León, ¿qué? 14, ¿verdad? León 14. Y hay un Papa que se llamó, previo a él, León 13. Bueno, este señor León 13, en 1879, publica su encíclica Aeterni Patris sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Llama la atención que León 14 se haya llamado León 14, porque es un nombre que ellos escogen. Y hace referencia a este León 13. Muy probablemente, aunque él es agustino, tenga algo que ver con la idea de que él quiere restablecer el tomismo como la doctrina más importante o la explicación teológica más importante para la Iglesia romana, proclamando que la filosofía tomista debe ser el fundamento para la obra teológica y dogmática de la Iglesia en los tiempos modernos. Cito la encíclica Aeterni Patris. Con excelente consejo, no pocos cultivadores de las ciencias filosóficas intentaron en estos últimos tiempos restaurar últimamente la filosofía, renovar la preclara doctrina de Tomás de Aquino y devolverla a su antiguo esplendor. Hemos sabido, venerables hermanos, que muchos de vuestra orden con igual deseo han entrado gallardamente por esta vía con grande regocijo de nuestro ánimo, a los cuales alabamos ardientemente y exhortamos a permanecer en el plan comenzado. Es decir, empezaron a restaurar a Tomás, bueno, síganle. Y a todos los demás de entre vosotros en particular os hacemos saber que nada nos es más grato ni más apetecible que el que todos suministréis copiosa y abundantemente a la estudiosa juventud los ríos purísimos de sabiduría que emanan en continua y riquísima vena del angélico doctor. Hablando de Tomás de Aquino. Es otro término que le dan a Tomás de Aquino, a él se le llama el doctor angélico, ¿vale? Termina cita. Este paradigma no está en declive, sino que es utilizado en diversas épocas y tradiciones, incluso en el protestantismo ha influido para la elaboración de las teologías sistemáticas. Sin embargo, entre los principales escolásticos medievales encontramos, como ya lo he dicho, Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo y Tomás de Aquino, quienes son los referentes indiscutibles de este paradigma teológico. Por ejemplo, de Tomás de Aquino, usted puede encontrar otra obra editada por Editorial Porrúa, en su edición sepan cuántos, el librito Suma contra los Gentiles. Si un día quiere conocer un poco más de él, ese es un libro que le puede ayudar a conocer un poquito más de Tomás de Aquino, o puede ver un video de YouTube que hable de Tomás de Aquino. Son también muy buenos. Hay una página que se llama Vite, tiene muy buenos videos sobre estos teólogos y es protestante. Es importante señalar que el paradigma escolástico se encontraron dos tendencias principales y una tercera casi al final de la Edad Media. Las dos tendencias principales eran el agustinismo, caracterizado por una síntesis entre la filosofía de Platón o el neoplatonismo y las doctrinas cristianas, encarnada por Buenaventura de la orden franciscana en esa época. Mientras que la segunda tendencia es la del tomismo, caracterizado por una síntesis entre la filosofía aristotélica y la doctrina cristiana, encarnada por Tomás de Aquino de la orden dominica. La última tendencia es la de Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham,
quienes pertenecían a la orden franciscana y criticaron fuertemente la posición tomista. Vamos a ver estas principales características del pensamiento aristotélico, o tomista, perdón. Utiliza las obras de los padres de la Iglesia, la sagrada tradición, como el medio de interpretación de las Escrituras. Dice Hermann Bavinck, la tradición fue pasivamente aceptada creyendo que las anteriores generaciones habían observado adecuadamente y registrado sus resultados completamente en los libros. Física, medicina, psicología, etcétera, todo fue estudiado desde los libros. Ellos creían que si está escrito en un libro, entonces está bien. Ese es el tema, ¿no? Si alguien lo publicó, entonces está bien. En la teología, el material esencial se encontraba en las Escrituras y especialmente en la tradición, es decir, los padres, los concilios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el credo apostólico es un credo de la Iglesia y es parte de la tradición de la Iglesia que nos enseña qué creer y cómo confiar en Dios. Pero también había otros credos, como el credo niceno, como el credo niceno-constantinopolitano y la fórmula de Calcedonia. Todos esos los puede encontrar usted en su himnario. Ahí están. Puede revisar la parte de credos y ahí va a encontrar esos credos. El material de la teología fue trazado desde los padres de la Iglesia, como Agustín, Hilario, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio, Isidoro, Pseudo Dionisio, Areopagita, Juan de Damasco y Boecio. Todos estos autores son estudiados por los teólogos. Bueno, no que digas que todos leímos a estos teólogos, ¿no? Pero sí son estudiados en cierto grado para poder entender la teología hoy. Pero todos estos señores son de la época del siglo VII para acá, ¿vale? Y utilizaban estos paradigmas de ellos para poder explicar la doctrina cristiana. En segundo lugar, utiliza la lógica aristotélica para fundamentar, explicar y defender la doctrina cristiana, como les decía hace ratito. Dice Bavinck también, dependía metodológicamente de la lógica de Aristóteles para procesar el material dogmático, dialéctica y sistemáticamente. A partir de la mitad del siglo XII se conoció más profundamente el organón de Aristóteles. ¿Qué era el organón de Aristóteles? No era un órgano grandote con el que tocaba Aristóteles, sino que el organón se refería a todo su sistema de lógica que él iba a aplicar para poder explicar las cosas. Por ejemplo, para Aristóteles había una ley que era la ley de no contradicción. Una idea que tú planteabas no podía ser sostenida en igual que otra idea que la contradecía. Una tiene que ser verdad, no puede haber dos verdades que se opongan entre sí, ¿vale? Creo que eso todos lo creemos hoy. Como eso era una posición aristotélica, ¿qué es lo que decía Tomás de Aquino? Que la Trinidad era algo que se contradecía internamente. ¿Por qué? Porque Dios es uno y a la vez ¿qué? Tres. Entonces, tres no puede ser uno, ni uno puede ser tres. Una cosa es o es otra. La ley de no contradicción. Pero entonces Tomás de Aquino dijo, no, es que el asunto de la Trinidad no se entiende a partir de la razón, sino a partir de la fe. Y por eso no puedes aplicar las mismas cosas para Dios que aplicas para tu vida. No puedes aplicar necesariamente la lógica aristotélica. Y entrando el siglo XIII, las obras como Metafísica, Física, Psicología y Ética de Aristóteles. De esta filosofía, los académicos derivaron su método dialéctico, pero también una serie de problemas y cuestiones acerca de la relación entre fe y razón, teología y filosofía, acerca de la realidad
de los universales, los atributos de Dios, los milagros, la creación desde la eternidad, el alma, etc. En las cosas de la naturaleza, Aristóteles se convirtió en el precursor de Cristo, justo como era Juan el Bautista para las cosas de la gracia. Mire, por ejemplo, ¿qué eran los universales y qué eran los individuales? Los universales son todas esas cosas que nosotros abstraemos de las cosas particulares. Por ejemplo, un universal es la humanidad. ¿Cuántos de aquí son humanos? A ver, levante la mano. A ver, que no levante la mano, quién sabe qué sea. Todos somos humanos, ¿sale? Todos somos la humanidad. Ese es el concepto general, el universal. Y está el otro concepto que es el individual o el particular, que es este humano, este humano, este humano, ¿sale? Bueno. La gran pregunta de los filósofos de la Edad Media y de la época patrística y previo a eso, de la filosofía griega y helenística, era, ¿existen los universales? ¿O son solo una abstracción del individual? ¿Existe la humanidad, hermanas y hermanos? ¿O es meramente un concepto que nosotros creamos para explicar lo que somos cada uno de nosotros? Y la otra pregunta es al revés también. ¿Existe el individual? ¿O solo el individuo? ¿O solo deriva su existencia del universal? ¿Verdad que no me entendió nada? Ellos tampoco. Y no supieron qué onda. Lo que pasa es que estas preguntas del universal y lo particular no son tan sencillas. Por ejemplo, ¿en Dios existe algo que lo hace Dios? ¿O existe solamente esta cosa que se llama Dios? La naturaleza divina es en Dios igual que su individualidad. Usted y yo no podemos captar fácilmente el hecho de lo universal y lo particular, a menos que tengamos una clase de como 2-3 horas donde expliquemos todas las variables. Pero, desde una óptica cristiana, el universal y el individual existen al mismo tiempo, vamos a decirlo así. Coinciden. Yo soy humano porque comparto la misma naturaleza humana que todos ustedes tienen. La naturaleza humana es lo universal. Pero también soy un humano individual, particular, porque soy un humano varón. ¿Me explico? Y hay humanos o humanas, hembras o mujeres. ¿Me sigue? Y ese es un particular. Y dentro de la feminidad y de la masculinidad, porque también ese es otro tipo de universal, hay estas mujeres y estos varones. ¿Me sigue? Por eso no puede usted desligar lo universal de lo particular. Y uno diría, ¿y todo esto para qué sirve? Pues quién sabe. Pero a ellos les gustaba mucho, ¿no? No, sí sirve, hermanos, porque, por ejemplo, ahí le va. ¿Se acuerda de la colonia? Déjenme, me acerco aquí. ¿Se acuerda de la época del virreinato? En sus libros de historia, bueno, no pretendo que ninguno de ustedes haya vivido esa época, pero en la época del virreinato había una discusión. ¿Son los indígenas humanos o no? Era una discusión real, hermanos, y tenía implicaciones tremendas, porque si son humanos,
no los podemos esclavizar. Y si no son humanos, entonces sí los podemos esclavizar. Y conviene, ¿no? Mano de obra barata. Bueno, como quiera fue mano de obra barata, ¿no? O sea, no es que hayan sido muy bondadosos los españoles. Y esa discusión se dio, adivinen entre qué órdenes. La orden dominica y la orden franciscana. Y los dominicos, que no sé si han visto los dominicos, aquí usarán sus trajes, sus sotanas, calorón tremendo. Si no mal recuerdo, creo que los dominicos usan una vestimenta negra con blanco. Entonces, pobres hombres, ¿no? Esto sería muy triste. Y entonces los dominicos decían que sí tenían alma y que sí eran humanos, mientras que los franciscanos decían que más o menos. ¿Okay? Y esa otra pregunta decía, y preguntaban los teólogos, oye, si la mujer indígena y el varón indígena estaban casados, ¿su matrimonio es válido o no? Antes de ser cristianos, antes de que llegara el cristianismo. Ellos están casados, pero nunca se casaron por la iglesia. Entonces, ¿es válido o no es válido? Y ahí viene otro tema. Y con esto voy a tratar de cerrar. Tratar porque le digo que esto está imposible. Para el catolicismo romano hay una visión de dos mundos, dos realidades, la gracia y la naturaleza. Y todo lo van a interpretar a partir de ese paradigma, de la gracia y la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza son las cosas, pues de la naturaleza. Rápido. Las cosas que Dios creó, pero que no expresan su evangelio. Por ejemplo, una cosa de la naturaleza es el Estado, el gobierno. Otra cosa de la naturaleza es la escuela. Otra cosa de la naturaleza es el trabajo, que llamamos secular. Y el terreno de la gracia es todo lo que expresa su evangelio. Por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, la teología o el pastorado. La fe. Y en el terreno de la naturaleza está la razón. El terreno de la naturaleza era como un terreno preparatorio para llegar al terreno de la gracia. ¿Sí? Tomás de Aquino sostenía que usted puede comprobar ciertas cosas acerca de Dios a partir de la razón. Por ejemplo, puede comprobar la existencia de Dios. 2, puede comprobar que Dios es 3 y 1. Puede comprobar los atributos divinos, como el amor, la gracia, la bondad, la justicia. ¿Por qué? Porque él creía que nosotros los seres humanos tenemos algo en nosotros que nos hace parecernos a Dios y que Dios puso ahí en nosotros. Es lo que llamamos atributos comunicables. ¿Me sigue? Dios nos comunica aquellas cosas que Él tiene. Bueno, y entonces todas esas ideas pueden influirnos aún hoy. De hecho, mire, voy a usar el ejemplo del templo. Yo pretendo que no le siguieron haciendo el piso de acá como este, porque ya se les acabó el dinero. Voy a pretender eso. Pero me encantó la idea para explicar un poco esta idea de gracia y naturaleza. Una división. La voy a trasladar, ya voy a dejar de hablar de gracia y naturaleza para hablar de sagrado y secular. ¿Vale? Hay un terreno, que es todo esto, todo este cachote azul, que es secular. Aquí no ocurren cosas sagradas.
Aquí usted hace carpintería, aquí usted hace trabajo, aquí usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Aquí eso pasa. Aquí vota, aquí hace todo lo que tenga que hacer en lo secular. Pero entonces usted puede subirse a estas gradas, a este lugar que está más bonito, ¿no? Y aquí usted va a experimentar la gracia o lo sagrado. Si usted quiere servir a Dios, tiene que subirse acá. ¿Quiénes son los que de verdad sirven a Dios? Los que están acá. Los pastores, los ancianos, los de la música. Y todos los que están acá no. Esa sería una distinción sagrado-secular. Yo le explicaba esto en mi iglesia cuando estuve trabajando en Ciudad Valles, 9 años. Y en una clase de escuela de formación platicábamos precisamente de esto. Y yo les decía, oye hermana, a ver tú,